Shalom, familia del reino. Nuevamente estamos con ustedes en los evangelios cronológicos, una vez más, con la poderosa porción de la palabra de Elohim, del pacto renovado. Vamos a iniciar juntando en pantalla la porción que vamos a estar trazando este día de hoy. Bien, aquí está. Vamos a ponerle un poco más grande y aquí estamos con ustedes. Ajá, aquí estamos. Un abracito muy fuerte a todos los que en este momento están conectándose con nuestra transmisión. Por ahí veo a Patricia. Hola Patricia, ¿cómo estás? Un abrazo, Patricia. Patricia está fresca. Por allá se ve el ventilador. Y un abrazo a todos los que en este momento están conectándose por nuestra transmisión de YouTube. Shalom para ustedes multiplicado. Bien, entonces iniciamos con la porción de Mateo 13 del 1 al 9, que dice de la siguiente forma. Aquel mismo día, saliendo Yeshua de la casa, se sentó a la orilla del mar, como era su costumbre. Y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual subiendo una barca se sentó y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa, de pie. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino. Y llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron en los pedregales, donde no tenían mucha tierra. Y brotando pronto por no tener tierra profunda, pero salido el sol, se agostaron, y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Bien, las multitudes estaban hambrientas de recibir palabra de Elohim. Las multitudes, el Padre Eterno, a través de la predicación de Juan el Inmersor, había esa palabra que él había salido de sus labios, provocó algo en la multitud, que los corazones de ellos estaban hambrientos de recibir la porción de las Escrituras. Yo creo que es importante que hoy comprendamos que ciertamente el Padre Eterno se quiere derramar sobre las naciones, se quiere derramar y quiere traer palabra, pero es necesario que el pueblo también, nosotros, tengamos el correcto corazón para recibir la palabra como un tesoro del cielo. Es decir, los corazones de niños que en ese momento estaban allí, tenían muchos de ellos, estaban tan ávidos, había tanta hambre, el Ruach, el Espíritu de Dios, había generado tal hambre en ese momento que fue un momento plenipotenciario, fue un momento tremendo para que se manifestara sabiduría del cielo. Creo que hoy nosotros no debemos nunca tener en nuestro corazón, no debemos nunca tener en nuestra mente el pensamiento de que ya comprendemos todo, de que ya entendemos palabras, de que si escuchamos a un predicador o escuchamos a alguien que va a enseñar, siempre debemos tener un corazón como el primer día. En las quejilás de Asia Menor, las llamadas 7 iglesias del Apocalipsis, Yeshua le revela a Juan, a Johanán, que una de ellas estaba en crisis por causa de no tener el primer amor. Yo creo que es grave, yo creo que es terrible, es trágico cuando nosotros hemos perdido el hambre y hemos perdido la sed por su palabra. Cuando nos hemos acostumbrado y cuando nos hemos conformado a lo que nosotros pensamos que es la palabra, o sea, ya creemos que estamos aprendidos en palabra, ya creemos que no necesitamos algo nuevo, o ya pensamos en nuestro interior que la palabra que escuchamos ayer no va a tener hoy una sustancia nueva que nos va a llenar de una forma diferente a como nos llenó ayer. Aquí estamos viendo una multitud que es como un niño, como una niña virgen o como una virgen pura. Y usted preguntará, ¿por qué? Porque se generó una atmósfera de palabra. Se generó una atmósfera en ese momento que hizo que el Hijo de Dios, a través de sus labios, brotaran los tesoros de la revelación del Padre.
esta era una multitud, vuelvo y lo repito, que era como una niña virgen. Y cuando yo hablo de una niña virgen, estoy hablando de una virgen pura. Pablo decía que él se había esforzado para formar a una quejilá que fuese como una virgen pura delante de Elohim. El problema es que hoy, y perdona que haga esta aclaratoria, hoy hay mucha gente en el pueblo de Elohim que se cree que sabe mucho. O sea, el peor daño que nos podemos hacer a nosotros mismos es estudiar las escrituras con un corazón incorrecto. Porque cuando ya lo hemos estudiado todo y perdemos la perspectiva de la revelación, cuando ya no tenemos un corazón como una virgen, como una niña, pero entiéndame los hombres, ¿no? El término, como una virgen pura, Dios, no vamos a experimentar los tesoros de la revelación que el Padre eterno ha reservado para cada día. Vuelvo y lo repito, lo recalco, lo subrayo, lo reafirmo, lo ejecuto, lo dictamino, que hoy el Padre tiene tesoros de revelación para tu vida y para la mía, a través de la misma boca del Cordero de Dios, que es espada de doble filo. El problema es que hoy tenemos una quejilá que en un sentido, no estoy generalizando, pero en un sentido hay mucho conformismo y hay mucha gente que cree que se las sabe todas. Y entonces necesitamos hoy volver a las primeras obras, volver a las aguas, volver a un corazón que sea como una virgen pura. Estas multitudes que usted está viendo allí no eran cualquier multitudes. Había allí, obviamente, no todos eran buenos. También había gente allí dura de corazón, pero en su mayoría era gente que tenía hambre y sed. Y usted preguntará, ¿por qué lo sabe? Yo te voy a decir por qué lo sé. Lo sé porque se abrieron los tesoros de la revelación. ¿Usted cree que los tesoros se hubieran abierto en ese momento si la gente no hubiese sido como una virgen pura? La Escritura dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y a quién se lo reveló? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Hoy yo sé que estamos hablando del Evangelio, pero en esencia lo que el Espíritu quiere traer, lo que el Rúa quiere traer es abriendo el corazón, y quiero que usted lo anote, abriendo el corazón a los tesoros de la revelación. Yo sé que el tema tiene que ver con Yeshua y las parábolas, pero lo que el Ruach me trae para enfatizarlo tiene que ver con abrir el corazón a los tesoros de la revelación del Padre. Entonces dice, otras cayeron y les habló muchas cosas en parábolas diciendo, aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino y llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregales donde no tenían mucha tierra y brotaron pronto por no tener tierra profunda. Pero salido el sol se agostaron, por no tener raíz se secaron. Y otras cayeron entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Hay niveles. Y en los niveles, la intimidad con el Padre producirá algo que se llama claridad y entendimiento. En la medida en que tú conoces más a tu Padre, en la medida en que hay más intimidad con Él, habrá más iluminación, habrá más claridad. Lo que Él te revela no quedará simplemente en lo revelado, sino que Él traerá también la tan deseada iluminación de las Escrituras. La parábola es revelación. ¿Por qué? Porque viene del Padre. Pertenece a los tesoros que provienen del corazón de papá. Pero el entendimiento y la aplicación práctica de las parábolas tiene que ver con iluminación.
Quiere decir, pueblo amado, que hay niveles de intimidad que van a provocar niveles de entendimiento. Los que estaban allí tenían un corazón para recibir la revelación, pero habían otros que estaban allí, que son los talmidim, que tenían el nivel para que el Padre Eterno no solamente les revelara, sino que también les diera entendimiento. Nuestros niveles de intimidad van a provocar que para nosotros no solamente sea la parábola del sembrador, sino que nosotros entendamos cuál será en nuestras vidas personales la aplicación de la revelación que el Padre Eterno quiere traer. Porque vean lo que dice. Ojo con lo que estoy diciendo. Vean lo que dice. Pero otras cayeron tierra buena y dieron fruto, unos ciertamente a 100 por uno, otras 60 y otra 30. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué yo digo que hay niveles? Los niveles tienen que ver con que el Padre nos permite, nos abre la puerta para que escuchemos los tesoros de su palabra. Cuando tenemos un corazón que puede recibir la revelación del Padre. Pero hay niveles más fuertes, hay niveles más íntimos, donde Él nos permite entender lo que Él nos está revelando, y eso puede traer, obviamente, un fruto de aplicación personal. Todos, absolutamente todos, necesitamos darle práctica a las enseñanzas, a darle práctica a la revelación del Padre. El problema es que hay gente que no está ni en el nivel de la revelación, y mucho menos por falta de intimidad estará en los niveles del entendimiento profético de lo que el Padre está revelando. ¿Cómo es eso? Yeshua explicó la parábola del sembrador. Yeshua dijo, el sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó junto al camino. Parte de la semilla cayó junto a los pedregales. Parte de la semilla cayó junto a las ramas, a los espinos. Y parte cayó en buena tierra. Si yo estoy en un nivel de revelación, yo voy a aceptar la palabra. Yo voy a aceptar en mi corazón lo revelado. Pero por más que yo esté recibiendo algo de Dios, mi entendimiento queda sin fruto. Pablo dijo, oraré con mi mente, oraré con mi espíritu, pero también oraré con mi entendimiento. Entienda algo, porque le estoy diciendo algo fuerte en esta tarde. Cuando estamos en un nivel de revelación, vamos a recibir de parte de Elohim, y nuestro espíritu sí va a ser edificado. Porque yo estoy seguro que la gente que estaba allí recibiendo de Yeshua, su espíritu fue edificado. Pero el problema fue que muchos no tenían oídos para escuchar, y no podían entender, estaban en un nivel de revelación, pero no estaban en el nivel de la iluminación de la palabra. Ellos podían recibir lo que Yeshua, a través de su boca, el Padre Eterno estaba revelando. El problema es que no había entendimiento para darle a eso una aplicación práctica, que es lo que trae en nuestras vidas un crecimiento y un desarrollo. Cuando yo entiendo y yo le doy práctica y yo le doy desarrollo, yo lo convierto en mi vida en una alajá, en un estilo de vida. Cuando yo lo convierto en un estilo de vida en mi vida, cuando yo le doy práctica a la revelación, entiendo lo que Él me está revelando, entonces empezaré a caminar en una verdadera alajá de vida que me llevará a nuevos niveles en Dios, a nuevas dimensiones en Dios, que es lo que todos queremos. Todos queremos crecer, no queremos alimentar nuestro cerebro solamente, queremos crecer en el Padre Eterno a la estatura de la plenitud de Yeshua HaMashiach. Entonces, ¿quiénes? Yeshua dice, el sembrador salió a sembrar. Y dice que la semilla, vamos a ver que eso lo va a explicar él en otro pasaje.
Marcos 4, del 1 al 9 dice, otra vez comenzó a enseñar junto al mar y se reunieron ante él una gran multitud, o una multitud tan grande que tuvo que subir y sentarse en una barca en el mar. Y toda la multitud estaba en tierra cara al mar. Aquí es el mismo pasaje que dice, el sembrador salió a sembrar, lo mismo que Lucas 8, del 4 al 8. Yeshua estaba trayendo los tesoros del corazón de Adonai, los tesoros del corazón del Padre. Propósito de las parábolas. Mateo 13, del 10 al 23 dice, y acercándose sus talmidín le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él dijo, porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene le será dado y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden, y se cumplen ellos la profecía de Isaías que dice, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con sus oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, no sea que vean con los ojos, oigan con los oídos, entiendan con el corazón, se conviertan y yo los sane. Esto es tremendo, y le voy a explicar por qué. Es tremendo porque la intención de Dios es que seamos sanados, es que seamos restaurados, es que seamos bendecidos, es que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior por su espíritu. Como dice Pablo, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la altura. El problema es que nuestro corazón se puede hacer tardo para oír. Nuestro corazón se puede hacer tardo para escuchar, tardo para entender. Yo puedo tener un corazón para recibir la revelación que proviene del Padre, pero tener un corazón que esté en el nivel de entender, que esté en el nivel de recepcionar no solamente lo que Él me está revelando, sino también el entendimiento profético y caminar en esa alajá de vida, caminar en esa práctica que me va a llevar a trascender, como dice la Escritura, que la senda del justo es como la luz de la aurora. ¿Cómo va? En retroceso. Dice que va en aumento. Entonces él le dijo, por eso yo les hablo en parábolas. La intención de Dios es que al hablarles en parábolas se diese a conocer o quedara exhibido quiénes son los que no tenían un corazón para recibir, porque no tenían el corazón en verdaderamente intimar con el Padre Eterno. O sea, sus corazones estaban en otra cosa, tenían sus corazones en otras cosas. Entonces, en ese momento podían, por la gracia y la misericordia de Dios, recibir la revelación de los tesoros del Padre, pero no tenían el corazón como los discípulos en ese momento entregado. No tenían ese corazón para recibir algo más profundo, algo mucho más grande que lo que en ese momento estaban recibiendo. Yo creo que nosotros no nos podemos conformar, porque en el momento en que tú y yo nos conformemos, hasta ahí vamos a llegar. Y quiero decirte algo, hay niveles que tienen que ver aquí en el reino de Dios. Hay niveles que tienen que ver con entrega. Hay niveles que tienen que ver con cuánto dejamos en el altar. Hay niveles que tienen que ver con cuánto nuestro corazón se derrama. Hay niveles que tienen que ver con cuánto tú y yo estamos renunciando y estamos dejando en el altar y en nuestro corazón. ¿Por qué? Te lo digo. Porque dependiendo el nivel de entrega, dependiendo el nivel de muerte, dependiendo el nivel de renuncia, así será el nivel de revelación y el nivel de entendimiento que habrá sobre nuestras vidas. Hay gente que quiere entendimiento. Entonces, yo te voy a decir algo fuerte en esta hora.
Dime cuán perdida. Dime cuán distraída. Dime cuán ciega está la Quejilá hoy en día. Dime cuántos brujos están entrando a las congregaciones. Dime cuánto estamos confundiendo a Babilonia con el reino. Y yo te diré cuál es el nivel de entrega. ¿Cuál es el nivel de discernimiento? ¿Cuál es el nivel de audición? ¿Cuál es el nivel de visión espiritual? Pero sobre todo, ¿cuál es el nivel de adoración? ¿Cuál es el nivel de entrega que estamos dejando en el altar? Entonces, si tú me dices que hoy hay mucho pueblo que está confundido, si tú me dices que hoy la gente no discierne cuando la brujería entra, si tú me dices que la gente confunde la leche con la magnesia, confunde la brujería con la verdad de Dios, con su revelación, confunden lo jezabélico con lo verdadero, entonces te diré que hay un pueblo hay mucho pueblo que tiene el corazón engrosado y con sus oídos escuchan pesadamente. Y la intención de Dios, o sea, no es que Dios se quiera esconder de nosotros, pero de alguna manera u otra, nosotros somos los que nos aislamos de Dios. Nosotros somos los que nos escondemos de Él. No es que Dios no nos quiera hablar, no es que Dios no nos quiera revelar, no es que Dios no nos quiera dar entendimiento. Él desea que entendamos. Él desea que no estemos confundidos. Él desea que no caminemos como los borrachos a tientas, que necesitan que alguien los esté, como los ciegos, que necesitan que alguien los esté llevando de la mano. Él no quiere que caminemos de esa manera. Él quiere que caminemos como tiene que ser. Que caminemos escuchando, que caminemos oyendo, que caminemos siendo direccionados, que caminemos siendo guiados por el Ruach, por el Espíritu de Dios. Él no quiere vernos confundidos. Él no quiere vernos sin escuchar. Él no quiere ver que no tengamos corazón para oír, oídos para escuchar, ojos para ver y corazón para entender. Él quiere que entendamos. Él quiere que recibamos revelación, que recibamos entendimiento. Él quiere que intimemos con Él para llevarnos a los tesoros de la revelación y mostrarnos lo que el mundo necesita escuchar. Y estoy hablando y me incluyo ahí también yo. Pero la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿por qué hay tanta gente confundida en el pueblo de Adonai? ¿Por qué hay tanta gente que confunde lo verdadero con lo falso? ¿Por qué por qué los niveles de discernimiento en muchos lugares se han apagado tanto? ¿Por qué la gente ha perdido la audición? ¿Por qué la gente ha perdido los oídos? ¿Por qué la gente no discierne? ¿Por qué la gente no está pesando las falsas doctrinas? Porque la gente no está pesando las doctrinas de demonios, porque la gente no está pesando lo que viene de Hasatán y no le está dando el correcto trato. ¿Por qué? Porque hay una asimilación a Egipto, hay una asimilación a Babilonia, hay una asimilación. El corazón de muchos se ha engrosado y oyen pesadamente, no disciernen, no tienen audición espiritual, no tienen oídos para escuchar, no tienen corazón para entender y no se les puede revelar la palabra y tienen que caminar con el tradicionalismo y la religiosidad. Esa es la realidad que tenemos hoy. Yo quiero decirle hoy al pueblo que el Padre Eterno está deseoso de derramar en este tiempo, momento, instante, los tesoros de su revelación y quiere que llevarnos a dimensiones y a niveles de entendimiento profético que hasta ahora tú no has experimentado. Él dijo, por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. O sea, Yeshua les habló en parábolas para que aquellos que tienen un corazón endurecido y todo lo quieren traficar por su mente, para ellos 2 más 2 es 4 siempre. Pero las cosas que tienen que ser reveladas, 2 más 2 jamás va a ser 4. Aquel que trafica todo por su mente, es decir, aquel que todo lo quiere resolver, es decir, tiene un corazón endurecido, pero no tiene, o sea, sus oídos espirituales están llenos de aserrín religioso, jamás va a entender algo como una parábola que solo se puede entender por medio nada más y nada menos que el entendimiento que el Padre Eterno nos da.
de su propia palabra. Pero doblemente benditos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces yo pregunto, y nos hago esta pregunta a todos, ¿nuestros oídos están abiertos hoy? ¿Nuestros ojos están abiertos hoy? ¿Nuestro corazón está dispuesto hoy? Si el Padre te quiere hablar en este momento y te quiere revelar, y si el Padre te quiere revelar, si el Padre te quiere hacer escuchar, hay una pregunta que todos debemos hacernos. La pregunta es, ¿tenemos oídos? ¿Tenemos corazón? ¿Tenemos ojos para escuchar y corazón para entender? Dice el 18, oí pues vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y llegada a una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y la vuelve infructuosa. Pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Y el que también da fruto y produce cual a 100, cual a 1, perdón, cual a 70 y cual 30 por 1. Es tremendo. Cuando el Padre Eterno no solamente ha decidido, no solamente derrama de su revelación sobre nosotros, sino que también nos permite entender. Nos da la iluminación juntamente con la revelación para que entendamos lo que Él nos está mostrando en ese momento específico. Y yo sé que hay tesoros de la revelación, hay palabra viva que el Padre en ese pan nuestro de cada día quiere derramar sobre cada uno de nosotros, pero no solamente en esos niveles, porque como dije, hay niveles de entrega, hay niveles donde nosotros, niveles de adoración que permiten que también hayan niveles de entendimiento profético. Y quiero decirle al pueblo que me está escuchando, hay niveles y dimensiones de entendimiento profético que no han sido experimentadas hasta este momento presente. Niveles de entendimiento profético que no hemos experimentado hasta ahora y que el Padre tiene dispuestos en las cámaras secretas del reino de Dios. Niveles y dimensiones de revelación, niveles y dimensiones de cosas que no hemos entendido, que no van a contradecir jamás la Torá, que no van a contradecir jamás las Escrituras, pero son dimensiones que hasta ahora el pueblo del Eterno no ha experimentado hasta este momento. Hay niveles de revelación, niveles de entendimiento que muchos de nosotros no hemos hasta ahora experimentado, pero si estamos dispuestos, el Padre tiene sus manos dispuestas para bendecirnos con esos niveles. Bueno, ya nos bendijo ya, no es que nos va a bendecir, ya nos bendijo ya. Pero la bendición se camina en ella cuando hay disposición de corazón y cuando hay verdadera adoración y algo que el Padre en este momento está esperando de nosotros, y me incluyo como el primero, son niveles de adoración. Niveles de adoración, niveles de entrega. Este es el momento de una adoración genuina en el pueblo de Adonai. Este es el momento de una adoración de verdad, una adoración espíritu y en verdad que traerá esos niveles de revelación y esos niveles de entendimiento de Adonai. Pero dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da fruto y produce fruto al 100, al 70. Los discípulos pudieron comprender. Aquellos sobre quienes le fue revelado ese tesoro, pero no recibieron, no tenían el nivel de intimidad de caminar con el Mesías para entender
para que se les iluminara la palabra y entender lo que querían decir esas parábolas, ellos sí pudieron comprender la esencia de la palabra cuando es sembrada sobre la tierra. Porque cuando Yeshua les dice que el sembrador, o sea, aquí lo vamos a ver, el 10, Marcos 4 del 10 al 25, cuando Yeshua les explica la parábola del sembrador, les dice claramente a ellos que el sembrador es él y que la semilla es la palabra de Elohim. Entonces los discípulos están siendo edificados en un nivel superior. Hay gente que cuando lee esto de la explicación de la palabra del sembrador y lee la palabra del sembrador, para ellos es como si estuviera leyendo un cuento de hada, como si estuviera leyendo Condorito, como si estuviera leyendo una revista tonta. Pero cuando nosotros nos adentramos en lo que es el espíritu de la palabra, vamos a entender que estos son niveles de entendimiento. Yeshua los está llevando a un nivel superior de entendimiento. Dice el 10, cuando estuvo solo, los que estaban con los dos alrededor de él le preguntaron acerca de las parábolas. Y él respondió, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todos les he dado en parábolas. ¡Wow! A nosotros, a los que caminan en esos niveles de intimidad, les ha sido revelado el misterio, los misterios del reino de Dios. Yo quiero decirle algo a todos los que me están escuchando. Hay niveles de adoración y hay niveles de intimidad que van a provocar que nos sean revelados los misterios del reino. Y dice así, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, y no sé que se conviertan y les sea perdonado. Y les digo, ¿no habéis entendido esta parábola? ¿Cómo pues conoceréis todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra, y los de junto al camino son estos, donde se siembra la palabra, pero cuando la han oído, enseguida viene a Satán y quita la palabra sembrada. O sea, aquí los está llevando a un nivel superior, para que ellos entiendan que quien siembra la palabra es Adonai, y la palabra que se siembra es, la palabra que se siembra, ¿cuál es? Es como el semen. ¿Por qué? Porque va a generar una fructificación. La palabra tiene, obviamente, que sabemos que la palabra, la Torá, si lo vemos en el hebreo, la Torá en el hebreo tiene que ver tiene que ver con la palabra yará. Cuando tú lanzas una flecha y la flecha da en el blanco. Al contrario de lo que sería hatá, que sería pecado, cuando tú yerras en el blanco. Pero no solamente es el término hebreo yará, sino que también tiene que ver con la parte reproductiva desde el punto de vista, o sea, no entendido desde lo humano, pero sí como el semen divino que va a provocar que tú y yo seamos preñados y que demos fruto. Pero algunos dicen que la siembra tiene que ver con dinero. Pero jamás yo he visto que en la escritura se hable, salvo la analogía que pone Pablo en sus cartas, la siembra no tiene que ver con dinero, la siembra tiene que ver con la palabra de Adonai, que en nosotros va a generar, que va a producir algo en nuestras vidas si tenemos el corazón y somos la tierra correcta. Ah, tú eres buena tierra, siémbrale a él porque es buena tierra. Y la siembra es una ofrenda, la siembra es dinero y la tierra es el apóstol. No es así. Nosotros somos buena tierra cuando permitimos que la palabra de Dios pueda engendrar, pueda producir lo que el Padre Eterno desde la eternidad, el Padre Eterno establecido. Solo la palabra de Dios puede provocar. Cuando Él dijo sea la luz, cuando Él dio la palabra, dice la escritura que se generaron los peces, se generaron los peces del mar, hubo una reproducción de las aves en el cielo, porque eso lo provocó fue la palabra. Cuando Él dijo existió, dice la escritura, en el decir, en el dijo, en el verbo, en el dijo, es que las cosas fueron creadas y producidas. Él les está hablando aquí a ellos y les está diciendo que el mismo principio que vemos en Bereshit, el mismo principio que tiene que ver con la siembra de la palabra para que haya una reproducción, es el mismo principio que ellos están entendiendo. Así que no me lea la parábola del sembrador como si fuera un cuento de hadas. Esto es revelación y esto es alta revelación. Qué lástima es que hay gente que cuando lee la parábola del sembrador lo lee como si fuera una historia agrícola nada más. Y no se da cuenta que esto es alta revelación del reino. Y usted preguntará, ¿por qué?
¿Por qué la parábola del sembrador es alta revelación del reino? Porque cuando la palabra es sembrada en el dijo, en el poder del dijo, en el poder del decir de Dios, cuando la palabra es sembrada, la palabra va a producir. Él dice en Isaías que como son más altos los cielos que la tierra, así mi palabra no volverá vacía, sino que hará todo lo que yo quiero para aquello que ha sido enviada. O sea, en el envío de la palabra, en el envío de la revelación, hay un fruto que cosechar que no tiene que ver con el tema de la siembra y cosecha que se enseña hoy. La palabra es lo más poderoso que hay, a través del cual los cielos y la tierra están en su lugar. El sol está en su sitio. La Escritura dice que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, en el poder del dijo, en el poder del decir, en el verbo, es donde está la construcción en tu vida y en la mía. Yeshua les está diciendo a los discípulos, en el poder del dijo es donde comienza esto, en el poder del dijo, en el verbo, en el poder del dijo es donde estoy construyendo en la vida de ustedes. Si ustedes son buena tierra, yo voy a construir en ustedes grandes cosas. Yo voy a edificar, como le dijo a Pedro le dijo, sobre esta roca, es decir, la revelación de mi palabra, edificaré mi quejilá y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El que tiene oídos para oír, oiga lo que digo en esta hora. Hay una piedra angular, y esa piedra angular es la revelación del dijo, es el decir de Dios, son las palabras que edifican tu vida, son las palabras que te hacen crecer, son las palabras que te edifican cada día, y esa es la piedra angular que es Yeshua mismo. La piedra angular no es el pastor, la piedra angular no es la primera piedra del rito masónico. La piedra angular no son los ministros. La piedra angular es una quejilá que camina con la revelación del santo. La piedra angular es una quejilá que camina con un corazón para recibir la revelación, pero como el Padre quiere, no para oídos sordos que escuchan a medias, no para oídos sordos que escuchan lo que les dé la gana de escuchar, no para oídos necios que no quieren escuchar, sino para oídos que reciben la verdad de Dios como una pluma, para oídos que reciben la verdad de Dios, hasta que la verdad de Dios, que es como espada de doble filo, penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas y discierne los pensamientos, se mete hasta la parte más profunda de nuestro ser a producir cambios. Por eso dice él, Santiago, Jacobo, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la que puede traer sotería sobre vuestra vida. Sotería, la palabra griega, tiene que ver con salvación, pero desde el punto de vista de salvación, desde el punto de vista de amplitud de la palabra. No solamente de ser libertado de la condenación eterna, sino amplitud de vida, como diría Pablo, plenitud de vida en Yeshua HaMashiach. Entonces, esta parábola del sembrador no lo vea como un cuento agrícola. Esto es alta revelación del reino. Yeshua no vino a decir tonterías, ni vino a contar cuentos de vieja, ni vino a contar cuentos de hadas, ni vino a contar cuentos para que los niños duerman en la noche. Yeshua vino a hablar alta revelación para que seamos crecidos en medio de la revelación, para que crezcamos en medio de la alta revelación que nos puede llevar a nuevos niveles y estatura en Dios, como Él quiere. Pero no tienen, dice, y los sembrados en pedregales son los que al oír la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí mismos, son temporales, y luego cuando llega una tribulación o persecución por causa de la palabra, enseguida se les hace tropezar. Y otros son los sembrados entre las espinas. Estos son los que han oído la palabra, pero los afanes de esta vida presente y el engaño de las riquezas y las codicias ahogan la palabra. Es decir, lo que Yeshua les está diciendo, ojo con esto, yo no puedo hacerme vida adentro tuyo si conmigo está compitiendo el afán. Porque yo soy la revelación de la verdad. Yo soy la verdad. Yo no puedo hacer vida dentro de tu corazón si tienes lleno tu corazón de tribulaciones. Saca la tribulación de dentro de ti para yo hacerme vida dentro de ti. Porque o sea, Yeshua, cuando él dice sobre esta roca, está hablando obviamente de la revelación de la verdad, pero está hablando del mismo. Porque tú no puedes separar a Yeshua de la verdad.
Tú no puedes separar la revelación. Yeshua es uno con la verdad. Él es la verdad misma. Entonces él dice, yo te estoy parafraseando lo que él está queriendo decir aquí. Él está diciendo, si tú no sacas de tu corazón lo temporal, yo me puedo hacer vida dentro tuyo, yo me puedo hacer vida dentro de ti cuando tú has sacado los afanes y cuando has sacado todo lo que es tóxico adentro tuyo. Pero hay gente que no deja que Yeshua, que la palabra, tenga cabida en él, y por eso no puede dar fruto, porque no puede Yeshua hacerse vida dentro de él, porque tiene demasiadas cosas que obviamente es un tema de espacio. Si dentro tuyo hay demasiado espacio para el chisme, y dentro mío hay demasiado espacio para los afanes y la tribulación, si dentro de nosotros hay demasiado espacio, entonces es un tema de espacio. Yeshua tiene el suficiente espacio dentro de nosotros. La palabra, la revelación, tiene suficiente espacio para tener cabida, o nuestro corazón está plagado de los afanes de este siglo. Ahí se la dejo. Esta es una pregunta que es para todo, y me incluyo. Yeshua puede hacerse vida dentro de nosotros. La verdad revelada nos puede ir haciendo escalar los nuevos niveles de revelación que necesitamos para crecer y para desarrollarnos, o los afanes de este siglo están teniendo el verdadero espacio dentro de nosotros y nosotros nos estamos moldeando y haciendo a la forma de Babilonia, de este mundo. Si Yeshua no se está haciendo fuerte dentro de nosotros, o como diría Pablo, nuestro hombre interior, él no está siendo fortalecido, entonces nos estamos moldeando no a la forma de Yeshua, sino que nos estamos moldeando a la forma del espíritu del siglo. Pero los afanes de la vida presente y el engaño de la riqueza y las codicias de las demás cosas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa? Que la palabra se vuelve infructuosa. Lo que significa es que algo que está queriendo entrar y hay un espacio que ya está ocupado, trata tú de meterlo a ver si va a poder entrar. Trata de forzar que entre, se vuelve infructuosa el tratar de meter algo cuando ya hay algo mayor que está ocupando ese espacio. Si dentro de ti está ocupando el espacio, si hay demasiados afanes, hay demasiadas cosas ocupando espacio, entonces obviamente que la palabra se va a volver infructuosa, porque es un tema de espacio. Bien. Yeshua sigue diciendo el 21, también decía esto: ¿acaso se trae la lámpara para ser puesta debajo del almud o debajo de la cama? No es para ser puesta en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni se hizo encubierto, sino para que salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto es alta revelación, se lo repito, esto es alta revelación. Y les decía, daos cuenta de lo que oís, con la medida que medís os será medido y os será añadido. Porque al que tiene le será dado, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Entonces, él está diciendo acá, es decir, el que camina en luz no tiene nada que esconder. Pero el que camina en tinieblas tiene todo que esconder y anda aislándose. La gente que camina en tinieblas, la gente que camina haciendo vagabundería, la gente que camina haciendo tracalería, la gente que camina haciendo cosas malas, nunca jamás se va a exponer a la luz. Siempre va a estar escondiéndose de la luz. Pero nosotros no nos escondemos de la luz. Nosotros nos ponemos delante del Padre Eterno cuando somos sinceros y le decimos: expóneme a la luz. Si hay tinieblas en mí, si hay maldad, no importa los grados de maldad, no importa los grados de iniquidad que yo haya cometido, los pecados que yo he cometido. La gente sincera no se esconde. La gente sincera dice: ilumíname y expón todo a la luz. ¿Acaso se trae una lámpara para ser puesta debajo de la... O sea, la lámpara, señores, no está para que se ponga debajo de una cama, sino para que alumbre y el que pase no tropiece. Entonces, la gente que se esconde hoy, la gente que tiene mucho que esconder, es la gente que tiene mucho que evadir.
porque la gente que tiene mucho que evadir es la gente que no se quiere exponer a la luz del Padre para que le saquen toda la cosa extraña que tienen adentro. Señores, es verdad que todos tenemos áreas malas. Aquí ni yo ni nadie se está vistiendo de santurrón con una aureola en la cabeza ni con alitas atrás. Todos tenemos áreas malas, todos tenemos áreas que el Padre conoce, y nosotros, es un asunto, un problema entre el Padre y nosotros, es verdad. Y es verdad que desde el punto de vista de exposición, desde el punto de vista de señalamiento, no podemos señalar a otro, aunque sí podemos denunciar las tinieblas, que es otra cosa. Son dos cosas distintas. Juicio y denunciar las tinieblas por el don que Dios, el Padre Eterno, te ha dado, por el oficio profético, por el oficio que el Padre Eterno te ha entregado, eso no compite. Pero todos tenemos áreas. Lo importante no es qué áreas tengamos que corregir, aunque sí es importante, pero entiéndase el contexto que lo voy a decir. Lo importante es qué tan sinceros somos en no evadir, sino exponernos a la luz, porque los que evaden son gente que quiere vivir toda la vida autoengañándose. Hay gente que toda la vida quiere estar autoengañándose. La gente religiosa se pone una careta, se pone un traje encima que no le corresponde, pero es porque no quieren exponerse a la luz, no quiere que el Padre les saque todas las cosas malas que tienen adentro. Señores, no podemos evadir. No podemos evadir. La luz es demasiado brillante, la luz del Padre, como para estarla evadiendo. Cuando tratamos de evadir su luz, al único que estamos engañando es a nosotros mismos. Así que esto no es un tema de evasión. Lucas 8, del 9 al 18, Jesús explica la parábola del sembrador, es el mismo pasaje que estábamos leyendo anteriormente, ¿verdad? Que habla de la semilla, es la palabra de Dios, la semilla no es la ofrenda, sino la palabra de Dios. No sé en qué parte. Aquí está el mismo pasaje que habla de no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Nada, ojo con lo que digo, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Señores, debajo del cielo, entre el Padre Eterno y la tierra, no hay nada oculto. Todos estamos expuestos ante los ojos, dice la Escritura, de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hay gente que a los ojos del mundo es muy santa, pero a los ojos de Dios, las oraciones o lo que hagan no llega ni siquiera a, ¿qué diríamos? A los pies de los querubines. Señores, no importa cuán famosos o cuán ocultos tú y yo estemos a los ojos de los hombres, lo importante es cómo llegamos allá arriba y cómo estamos siendo registrados o cómo nos ven allá arriba. Entiéndese la palabra arriba, pero yo sé que es una dimensión. Lo digo en términos tradicionales, arriba, cielo, arriba. Pero estoy hablando en términos dimensionales. Parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24 al 35. Otra palabra les propuso diciendo, el reino de los cielos es comparado a un hombre que sembró buena semilla en el campo. De nuevo la semilla. Pero al dormir los hombres vino su enemigo y sobresembró cizaña en medio del trigo. Y se fue, y cuando germinó el tallo y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y acercándose los siervos del padre de familia le dijeron, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en el campo? Donde pues tiene cizaña. Él les dijo, algún enemigo hizo esto, le dicen sus siervos, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero él dice, no sea que recogiendo la cizaña arranquéis también el trigo. Wow, impresionante. Esto es alta revelación. Cuando hablamos de Yeshua no estamos hablando de cualquier cosa. Esto es alta revelación. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarle manojos para quemarla, pero el trigo reunirlo en mi granero. Yeshua les está hablando a las multitudes y les está hablando específicamente del tiempo del fin. Es decir, no del fin de la tierra. Está hablando del fin de la edad presente o el fin del Olam Hasé. Y les está diciendo que está comparando ahora, está cambiando la figura y está hablando ahora y comparando al trigo
y la cizaña. Y está diciendo, el que camine conmigo, yo voy a hacer separación, voy a hacer Havdalah, como se hace separación en el Shabbat. Voy a hacer Havdalah y voy a hacer separación. El que pertenece a mí, lo voy a recoger en mi granero, pero el que pertenece a la cizaña, lo voy a, como se hace con la cizaña. La cizaña se recoge en manojo y se quema. O sea, él está diciendo a través de su palabra, yo voy a hacer separación. La palabra mía siempre va a ser separación entre los hombres. Aquellos que me reciben, aquellos que la aceptan en su corazón, aquellos que crecen por ella, son parte de mi trigo. Pero aquellos que rechazan, aquellos que no la aceptan, que no la reciben en su corazón, que tienen un corazón duro y por esa razón están fuera, son la cizaña. Y eso va a crecer juntamente hasta el tiempo del fin, hasta el fin del Olam Hasé. Seguirá creciendo la cizaña en el mismo campo. Señores, es imposible que tú y yo podamos escapar de la realidad de que estamos conviviendo con la cizaña. Si usted trabaja en una escuela, usted tiene que convivir con cizaña. Y usted no se puede separar de la cizaña. No. Yeshua no dijo que el trigo ya está separado y usted se va a vivir como un ermitaño, a vivirse en una isla desierta, como, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este señor. El libro de Daniel Defoe. Hay un libro de Daniel Defoe que Robinson Crusoe, que se fue a vivir en una isla desierta con el loro y con viernes. No podemos vivir en una isla desierta. Usted tiene que trabajar en el banco donde hay cizaña ahí. Hay cizaña sentada en los bancos, hay cizaña sentada en las escuelas, hay cizaña en todos lados, pero usted va a saber cuál es el trigo también. Tiene la cizaña, el Padre, el poder de transformar la cizaña en trigo, claro. No es que tampoco la cizaña se va a quedar siendo cizaña. Él transforma la paja en trigo y transforma la cizaña en trigo también. La levadura, otra parábola les hablo. El reino es semejante a una levadura que plantó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. En 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. La levadura tiene que ver, hay 2 sentidos que da las escrituras en relación a la levadura. Cuando Yeshua habla de la levadura, habla del poder en el cual algo es. Cuando dice leudado es cuando algo es el poder que tienen, por ejemplo, las bacterias dentro de la harina, de hacer que esta crezca, se expanda, ¿verdad? Y crezca. Es como la bacteria, esa bacteria o el hongo dentro de la harina tiene el poder de hacer que la masa al momento del horneado, esa masa crezca. La harina es leudada y la masa crece. Entonces, de igual manera, puede suceder con el mal, pero también puede suceder con el bien. Tú puedes crecer tú puedes crecer en maldad por una pequeña cosita y puedes crecer en bondad por una pequeña cosita también. Explíquemelo de nuevo. Tú puedes crecer en maldad por algo demasiado pequeño, como lo sería dentro de la harina, la levadura. Algo que escuchaste, algo que oíste, que te dijeron, te puede contaminar para que tú empieces a crecer en envidia. Ahí está una mala levadura. Algo que te dijeron, por muy ínfimo que fue, te puede hacer crecer en odio hacia otra persona. Pero una pequeña palabra que es como una semilla te puede hacer crecer en fe, en virtud de Dios, en gloria, en presencia divina. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió entre media arena. Ajá, Yeshua ahora compara a la levadura con algo bueno.
Pero también hay partes donde la levadura, él habla de la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de los herodianos, que es la hipocresía. Pero aquí está hablando de algo negativo. No. Entonces, el ejemplo de la levadura se aplica a lo bueno y se aplica a lo malo. La levadura puede funcionar para lo malo porque representa lo muy pequeño que se genera para algo muy grande. Y hay gente que sabe que lo muy pequeño en su vida se ha transformado en un monstruo dentro de él. Un pequeño, todo lo pequeño, todo, mire, los pecados, los grandes pecados comienzan como algo pequeño porque los vientos generan grandes tempestades. De algo muy pequeño, el pecado comienza como algo muy pequeño. Empezaste a codiciar a una mujer ajena y ya tu familia hoy está destruida. Empezaste a codiciar a un hombre ajeno y ya hoy tu familia está camino a la destrucción. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. De lo muy pequeño a lo muy grande. De lo que parece nada a lo que es todo. De lo que parece que fuera inofensivo a lo que hoy en día es destructivo. Así son estos principios espirituales. Hay cosas que tú y yo hemos subestimado. Hay pequeñas zorras que son capaces de causar grandes incendios, pero tú y yo lo subestimamos. Tú y yo subestimamos esa área que estaba cojeando y el Padre muchos días nos dijo, entrégame esa área. Pero tú y yo cojeábamos en esa área y nunca se las presentamos delante de Adonai. Si era un área de lujuria, jamás la presentamos delante de Elohim. Y eso terminó muchas veces. Eso terminó leudando el ministerio, terminó leudando toda la predicación, terminó leudando la vida de esa persona y hoy esa persona está en bancarrota espiritual, hoy esa persona está apartada del ministerio, hoy su familia está destruida porque un poco de levadura leudó toda la masa. No subestimemos nada, señores. Hay cosas que son pequeñas hoy, pero mañana serán un agujero como un socavón. No subestimemos nada. Porque hay cosas, porque el mismo cáncer muchas veces comienza como algo muy pequeño. No subestimemos lo pequeño porque el coronavirus es un virus demasiado pequeño que hay que verlo en un microscopio y bien feo que es. Una cosa tan pequeña como un virus puede matar más de 5 millones de personas. Una cosa tan pequeña como un zancudo puede ser el vector de un virus que puede matar gente. Eso el Padre nos dice, con eso no subestimes lo pequeño. Porque las pequeñas zorras que tú hoy menosprecias, que son áreas en tu vida que no me estás entregando, mañana pueden ser tu trampa mortal. Y el que tiene oídos para oír, que oiga. Señores, la levadura comienza con algo muy pequeño, pero que el día de mañana toda la masa estará agigantada. El uso que Yeshua hace de las parábolas, todas estas cosas habló Yeshua de las multitudes en parábolas y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo hecho por el profeta cuando dice, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas escondidas desde la creación. Tremendo. Tremendo, gracias Señor por tus parábolas, Padre. Te alabamos, Señor. Marcos 4, del 26 al 33. Decía además, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra. Duerme y se levanta noche y día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Por sí misma da fruto la tierra, primero un tallo, luego una espiga, luego grano lleno en esa espiga. Y cuando el fruto lo permite, enseguida mete la hoz, porque ha llegado la siega. Vamos atrás. Amén. Esa es la misma, o sea, aquí estamos hablando otra, pero es en Marcos, y estamos leyendo también en Lucas, ¿verdad? Estamos leyendo en varios pasajes diferentes de las Escrituras que habla, por ejemplo, en este caso, la semilla en la tierra. Siempre cuando se habla de la semilla, nunca está hablando de ofrenda. Nunca está hablando de ofrenda. Señores, el Padre no nos está pidiendo a ti y a mí que nos preocupemos del crecimiento. El Padre nos está
diciendo a ti y a mí que nosotros somos la tierra y que Él es el sembrador y que Él es el que se encarga de echarnos el agüita. Él es el que se encarga de abonarnos, pero nuestra responsabilidad, para el que no lo sabe, con esta parábola, Él nos está diciendo que nuestra responsabilidad es ser una tierra fértil, es no endurecer nuestra tierra. Porque aquí dice que la persona, la espiga crece, pero él ni se da cuenta de cómo creció. Así que el crecimiento no es tu responsabilidad, ni es el mío, es de Dios. Dios es el que da crecimiento. Pablo lo dijo. Es Dios el que da crecimiento, pero nosotros somos la tierra. Nosotros somos la tierra y nosotros somos los que permitimos o no la fructificación. Nosotros, a través de nosotros es que el reino de Dios se expande. El reino de Dios no se expande a través de marcianos. El reino de Dios no se expande a través de pecadores. El reino de Dios se expande a través de gente que se le ha revelado el reino de Dios en su vida y que puede ser una tierra fértil a través de la cual puede haber fructificación de esa palabra. Parábola de la semilla de mostaza. Decía también, ¿a qué podríamos comparar el reino de Dios o en qué parábola lo explicaríamos? Es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra es más pequeño que todas las semillas de la tierra, pero cuando se ha sembrado crece y llega a ser mayor que todas las hortalizas y echa grandes ramas. Aquí nuevamente el Señor dice, no menosprecies lo pequeño. Es decir, o sea, le está hablando al hombre porque sabe que el hombre tiene la mala costumbre de menospreciar lo que parece insignificante. O sea, te está diciendo el Señor con esta parábola. Yo te lo estoy parafraseando, te lo estoy explicando. Ya tú tienes, como dice Pablo en Romanos, una medida de fe. Pero tú dices que tú eres una persona muy incrédula. ¿Verdad que sí? Y tú no te has dado cuenta que tienes una semilla de mostaza, porque tienes una medida de fe, aunque a veces vienen los ríos y vienen las pruebas y tú dices, soy un incrédulo. Tú dices a veces que no tienes fe, que tú eres un incrédulo, pero el Padre dice, yo te di una medida de fe que es como una semilla de mostaza, invisible a tus ojos, invisible a tu vista. Pero créeme que cuando pongas a producir esa semilla, te vas a convertir en un árbol que hasta las mismas aves van a tener que hacer nido allí. Hay gente que dice, yo no creo, yo no tengo suficiente fe. Porque cuando vienen las pruebas, tú dices, me lleno de temores, me afano, pero con esta parábola el Señor te está diciendo, tienes fe. Lo que pasa es que es como una semilla de mostaza que es tan pequeña que no la puedes ver. Pero créeme que cuando la pongas a trabajar, te vas a convertir en un árbol. Y el enemigo que estabas viendo, que era muy grande, lo vas a ver como árbol grande, lo vas a ver desde arriba para abajo. Sí lo vas a ver. Así que con esta parábola, Yeshua te está diciendo, no te aflijas hasta tirarte a morir, pensando que no tienes fe, pensando que las situaciones te van a aplastar, que los gigantes, que el cáncer, que la enfermedad, que la destrucción, que te va a aplastar. Porque Pablo dijo que todos tenemos una medida de fe. Esa medida de fe es como un grano de mostaza. Solamente necesita el chispazo para convertirse en un árbol inmenso. Y créeme que le vas a dar sombra a otras personas. Yo le estoy hablando a gente que le va a dar sombra el día de mañana a mucha gente. Y que su árbol, su semilla se va a activar para dar fruto al 100%. Y para dar cobijo a mucha gente. Vas a darle cobijo a mucha gente. Eso es lo que Yeshua te dice con esa parábola. Vas a darle cobijo a mucha gente. 33 dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, según podían escuchar. El 36 dice, Mateo 13, el 36 al 53, habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa
Y se acercaron a él sus discípulos diciendo, decláranos la parábola de la cizaña del campo. Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién la siembra? Yeshua, en el poder del Hijo. Él está sembrando. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que sembró es el diablo y la siega es la consumación del siglo, el Olam Hasé. Y los segadores son los malajim, los ángeles. Por tanto, así como la cizaña es recogida y consumada en el fuego, así será la consumación del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. Wow, es fuerte eso, ¿verdad? Los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujido de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oídos para oír, que oiga. Yo creo que eso no necesita mucha interpretación, ¿verdad? Está más que claro. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al hallarlo un hombre lo encubre, y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Fíjate, es como un tesoro escondido en un campo. O sea, el reino de Dios es el tesoro, o sea, los tesoros del Padre Eterno. Los tesoros de su revelación son lo más grande, lo que jamás tú y yo vamos a poder encontrar en este planeta Tierra. Y es lo más menospreciado por muchos hombres. O sea, esto te está comparando el gozo que tiene alguien cuando se encuentra, por ejemplo, nada más y nada menos que un tesoro, y lo encubre y por el gozo va y vende todo lo que tiene y compra un campo. O sea, ¿qué harías tú si te encontraras un tesoro? ¿Qué harías tú con eso? ¿No tendrías gozo acaso? ¿No tendrías felicidad? O sea, ¿no se gozaría tu corazón? ¿Qué no harías con eso? El Padre está diciendo, el reino de Dios es semejante a eso. Cuando tú descubres los misterios del reino y cuando eso es revelado, así será el gozo que se recibe por causa de la revelación del reino de Dios en nuestra vida. O sea, hay gente que se alegra cuando se saca la lotería. ¿O no es así? Allá en Venezuela dice, sacó el quino, dicen ellos. Y la gente se contenta. Entonces, Yeshua dice, ¿a qué compararemos el reino? Dice Yeshua. O sea, ¿qué pasaría si tú, lo que está diciendo Yeshua es, ¿qué pasaría si tú, o sea, ajusta tu mente a lo que yo te estoy diciendo? ¿Qué pasaría si tú de repente estás cavando y cuando estás cavando en el fondo de tu casa te consigues allí un tesoro? Te emocionas de una vez y empiezas a pensar qué vas a hacer con eso, qué te vas a comprar con eso. O sea, Yeshua dice allí, lo encubre y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene. Porque le da valor. O sea, verdaderamente es algo que con lo que se pueden hacer muchas cosas. O sea, Yeshua está diciendo, el conocimiento, el reino de Dios, la revelación del reino es semejante. O sea, encontraste un tesoro, encontraste la respuesta, encontraste lo más importante que estaba buscando en esta vida. Usted sabe que hay mucha gente que se ha muerto en este planeta sin encontrar las respuestas. Hay pensadores, altruistas, gente idealistas que se han ido de esta tierra sin encontrar ninguna respuesta. Y hay hombres multimillonarios, pero ultra mega millonarios, que se han muerto diciendo que su vida no encontró nunca sentido. Yeshua está comparando un tesoro, pero no en el dinero en sí, sino en la reacción de aquel que consigue por causa del tesoro las respuestas de su vida. Entonces, el conseguir, el creer que conseguí la puerta que me va a llevar a satisfacer muchas cosas que yo en mi vida no había satisfecho,
el poder encontrar la puerta que me va a permitir hacer las cosas que antes no había hecho, el poder encontrar la puerta que me va a permitir encontrar la felicidad, eso es el reino de Dios. Y lo que está diciendo Yeshua es comparable a aquel que se encuentra un tesoro, porque él cree que en el dinero, en el tesoro es donde están las respuestas. Y por eso de gozo lo esconde, porque cree que ahí es donde está la respuesta de su vida. El reino de Dios es un tesoro porque en él encontramos las respuestas. En Yeshua está la respuesta de todas las cosas de nuestra vida. Eso es lo que él está diciendo. En mí está la respuesta. También el reino de los cielos, dice el 45, es semejante a un mercader en busca de buenas perlas. Y cuando encontró una perla muy preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y compró el campo. Wow. Señores, una pregunta. Le hemos dado el valor. Le hemos dado, hay gente que dice, ¿por qué el Padre no me habla? No, es que no te habla, es que no le has dado el valor. Para ti todavía no ha llegado a ser una perla preciosa. Todavía no tienes intenciones de vender el campo y comprar todo. En el día que nosotros entendamos que el reino de Dios es lo que tiene más valor en nuestra vida, entonces el reino de Dios se va a revelar en nuestra vida. Esa es la pregunta que yo hago hoy al pueblo que me está escuchando. ¿Es el reino de Dios para ti y para mí una perla de gran valor? ¿Es el reino de Dios para ti y para mí un tesoro? ¿O para nosotros es algo fastidioso, para nosotros es algo cotidiano, recurrente, aburrido? Bueno, entonces, conforme sea tu valoración y la mía, así será la manifestación del reino. Porque que hay gente que se emociona, pero en el buen sentido de la palabra, es una perla preciosa. O sea, quiero decirles algo a todos los que me están oyendo. La valoración es importante en el reino de Dios, porque eso va a traer. Hay gente que no valora esto, señores. Hay gente que esto no tiene valor. O sea, cuando hablo del reino, cuando hablo de la revelación, hay gente que se ha vuelto conformista y para ellos es algo ya que se ha vuelto algo del día a día. Pero no es una perla preciosa ni de gran valor. Entonces, pueblo, hasta el día en que para nosotros esto se vuelva... O sea, Yeshua está haciendo estas comparaciones porque él sabe qué es lo que hace que el hombre se emocione y se vuelva loco. Hay gente que se emociona y se vuelve loco cuando se saca la lotería. Hay gente que se emociona y se vuelve loco cuando se consiguen algo, cuando tienen un encuentro, cuando pueden conseguir algo de dinero. Se le van los ojos, se le ponen como dos, los ojos se le ponen en forma de dólares. Él sabe, él pone estas parábolas porque sabe lo que hace que el hombre se emocione. Y él dice, hasta que ustedes no se emocionen en el buen sentido de la palabra, estoy hablando de emociones en el sentido humano. Cuando ustedes verdaderamente le den valor a mi reino, cuando le den valor y sea como un tesoro y una perla preciosa, entonces el reino de Dios se abrirá de par en par. El reino de Dios entonces será abierto de par en par para ti y para mí. 47 dice, también el reino de los cielos es semejante a una jávega que echada al mar recoge toda suerte de peces, la cual una vez llena la sacan a la orilla y sentándose recogen los buenos en canastos y los echan fuera los malos. Así será la consumación del siglo. Vuelve a hablar del Orán José. Saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de dientes. Allí será el llanto y el crujido de dientes. Entonces, él está hablando aquí, nuevamente está diciendo, habrá una separación en el final de los tiempos. Yo haré Abdalá en la tierra. Separaré ovejas, cabritos, cizañas, trigo, peces malos, peces buenos. Todo es lo mismo. Es lo mismo. Yeshua está hablando de varias cosas, de varias figuras diferentes, pero está hablando de una misma figura. Y eso es la siega. Cuando ocurra la siega, ocurrirá la separación. Y él separará los malos de los buenos, la oveja de los cabritos, el trigo de la cizaña, el trigo de la cizaña y también los peces malos y los peces buenos. Y él hará Abdalá.
Aquí vamos a ir concluyendo porque aquí ya estamos terminando. ¿Entendisteis todas estas cosas? Le dicen sí. Y él le dijo, por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos semejante a un padre de familia que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Wow, impresionante. Fíjate, por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. O sea, el padre de familia, aquí está haciendo una comparación a un padre de familia, ¿verdad? Que tiene un tesoro. Yeshua dice que el padre de familia tiene un tesoro y va sacando cosas nuevas y va sacando cosas viejas. Es decir, lo que está diciendo es, todo lo que ustedes aprendieron será una llave que abra en sus vidas, sus corazones. O sea, así como el padre de familia saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, así mismo, de esa manera, si ustedes verdaderamente entendieron todo esto que yo le dije, si tenían corazón para oír, si tenían corazón para entender, si tenían oídos para escuchar, entonces prepárense porque ustedes van a ser moldeados por la palabra, van a ser cambiados de su, como la comparación del tesoro, van a salir con las cosas nuevas, van a salir las cosas viejas, todo va a surgir porque la palabra del Eterno es una llave que abre el corazón. Y dice Yeshua en Nazaret, y aconteció que cuando Yeshua acabado de decir todas estas parábolas se fue de allí. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Resumo, concluyo, finalizo diciendo lo siguiente. El Padre Eterno hoy quiere que seamos sensibles, quiere que tengamos corazón para escuchar, oídos para entender, ojos para ver. Eso va a determinar en el tiempo presente, los días que vienen, cuánto tú y yo, o qué tan instrumentos vamos a ser tú y yo, para que a través de nosotros Él pueda revelarse y pueda manifestarse. Si nosotros estamos siendo gobernados hoy y Él quiere hacerse paso, pero nuestros corazones están plagados de los afanes de este siglo y de tantas cosas, entonces no vamos a poder fluir como el Padre Eterno quiere que fluyamos y que su palabra corra y sea glorificada en el tiempo presente. Así que bueno, con eso pues concluyo esta porción del día de hoy. Concluyo entonces esta porción del día de hoy. Mire, las parábolas son revelación pura, son alta revelación. Lo que pasa es que hay gente que lo lee como si fuese, vuelvo y lo repito, como si fuese un diccionario, como si fuese cualquier libro que estuviese leyendo, pero no es así. Bien, entonces vamos a iniciar con esto nuestro tiempo de apertura del Shabbat. Disculpen un momento. Bien, iniciamos entonces. Vamos a comenzar. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo, Creador del fuego y de las lumbreras. Primeramente te damos gracias, Señor, por tu revelación, porque tu revelación nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder. Gracias, Señor, por la savia de tu verdad y por la luz. Perdón. Disculpe. Por la luz de tu palabra, Señor, gracias. Tu verdad nos hace entender. Tu palabra es como fuego, como martillo que rompe la piedra. Y gracias por la iluminación de tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua. Bien. Vamos a tomar en esta hora la copa. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que haces, creador del fruto de la vid, perdón.
Gracias, Señor, porque tú derramaste tu sangre en el madero y por medio de ese sacrificio hemos recibido vida, pero no solamente vida, sino vida en abundancia. Vida en abundancia hemos recibido, Padre eterno. Así que hoy te agradecemos, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus cielos abiertos, Señor, por tu verdad, por tu sangre preciosa, Rey eterno. Muchas gracias, Rey. Está escrito: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay hermosura le veremos, más sigue atractivo para que le deseemos. Varón de dolores experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y abatida. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado de su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, habiendo él llevado el pecado de muchos y habiendo orado por los transgresores. Gracias, Señor, por tu amor, por tu sangre derramada, porque también está escrito que si la sangre de los toros y las cenizas de la becerra rociadas por los inmundos santifican para purificación de la carne, cuánto más la sangre del Hijo de Dios, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gracias, Señor, por tu sangre preciosa, por el derramamiento de tu sangre en el madero, porque tú eres fiel y verdadero, Señor. Y decimos Lejain, compartiendo la copa en familia. Lejain, Señor, gracias por la vida. Amén. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, Creador, que hace salir el pan de la tierra. Gracias, Señor, porque tu cuerpo fue partido, está escrito. Y hoy sabemos, Señor, que no faltará la revelación sobre nuestra mesa, que es nuestro corazón, y tampoco faltará el pan sobre nuestras alacenas, Señor. Gracias, Padre, y compartimos el pan en familia, con amor, en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Cantamos, vamos a cantar ahorita el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod, Malchuto, Leolam Baed.
Escucha, oh Israel, el Eterno tu Elohim, el Eterno uno es. Y amarás al Eterno tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus entrañas. Que el Eterno te bendiga y te guarde. Que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Eterno alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Que la bendición del Eterno, que es la que enriquece, la que no añade tristeza, te rodee con voces de liberación. Y recuerda siempre que mi paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis el descanso para vuestras almas. Yo proclamo ahora mismo en el nombre de Yeshua que esa paz de Dios derriba todo aquello que está fuera de esa paz y del orden del Padre. Shalom proclamo sobre sus vidas. Shalom multiplicado en el nombre poderoso de Yeshua. Amén, Señor. Y amén. Bueno, entonces nos veremos entonces el día de mañana. Por supuesto, estaremos con la enseñanza de nuestras parachot. La de mañana es la parachat 15, la parachat Bo. ¿Ok? Es una parachat muy importante porque es la continuidad al tema de las plagas y la salida de los hijos de Israel de Gosén hasta el cruce del Mar Rojo. Así que la parachat Bo, los esperamos mañana con la parachat Bo, la parachat número 15. Un abrazo para todos. Abrazo. Shalom para sus vidas.